El capítulo sobre competencia en la ejecución forzosa organiza reglas según la naturaleza nacional o extranjera del título, delimitando claramente qué juez es competente para conocer la ejecución. Esta materia vincula competencia territorial y funcional, privilegiando al juez que dictó la sentencia en primera instancia, con excepciones para acuerdos y laudos arbitrales frecuentes y transnacionales. La regla del artículo 561 asigna al juez que dictó la sentencia en primera instancia la competencia para ejecutar títulos nacionales, independientemente del tribunal que declaró firme el fallo. Esta previsión busca coherencia procesal y seguridad jurídica, evitando traslados indebidamente dilatorios y preservando la continuidad del proceso inicialmente conocido sin demoras. Cuando la ejecución deriva de acuerdos o transacciones judiciales aprobadas, la competencia corresponde al juez ante quien se produjo el acuerdo, lo que facilita la supervisión del cumplimiento y evita desconciertos jurisdiccionales. Si el acuerdo surgió en segunda instancia, el juez de primera instancia que conoció del asunto será competente para ejecutar, garantizando predictibilidad. La ejecución de laudos arbitrales corresponde al juez de primera instancia que hubiera debido conocer la controversia, si no hubiese existido arbitraje. Preserve así la conexión entre litis inicial y ejecución. Esta opción equilibra autonomía arbitral con control judicial eventual, proporcionando una vía de ejecución que respeta la naturaleza del laudo y la seguridad que exige el tráfico jurídico. Para otras resoluciones judiciales con carácter de título ejecutivo, la competencia recae en el juez que las dictó, lo que evita dispersión de actuaciones y facilita la identificación del expediente originario. Esta regla promueve eficiencia, porque el juez que conoce del fondo posee el contexto probatorio y procesal necesario para decidir sobre medidas ejecutivas diversas y urgentes. La ejecución del acuerdo celebrado en conciliación será competencia del juez de primera instancia de la circunscripción donde se celebró, conforme al artículo 254. Esta norma respeta el lugar del acto conciliatorio y facilita la defensa de la seguridad jurídica de las partes. La localización territorial apunta a la practicidad en la ejecución y la protección de los intereses afectados. En cuanto a títulos extranjeros reconocidos, el artículo 562 regula competencia en el domicilio del ejecutado, o en su ausencia, en el lugar donde se encuentren los bienes a entregar. Alternativamente, el ejecutante puede designar el juzgado donde estén los bienes embargables. Esta regulación conjuga respeto a la soberanía territorial y eficacia en la satisfacción del crédito. El reconocimiento del título extranjero como título ejecutivo es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, lo que centraliza el control sobre la admisión de extranjeros en el orden de ejecución local. Esta centralización persigue uniformidad doctrinal y evita decisiones contradictorias sobre reconocimiento y ejecución transfronteriza. Respecto a las partes en la ejecución, el ejecutante y el ejecutado constituyen las partes principales, aunque terceros pueden intervenir para defender derechos afectados. La intervención de terceros permite la protección de intereses de propietarios o de quienes ostenten gravámenes preferentes, asegurando que la ejecución no vulnere derechos ajenos sin los mecanismos de defensa previstos. La condición de parte ejecutante se desprende de la solicitud de ejecución y debe estar fundada en el título, que debe revelar la legitimación activa del acreedor. Esta exigencia documental impone al ejecutante la carga de probar su calidad y el fundamento del reclamo, lo que evita ejecuciones infundadas y protege al ejecutado frente a pretensiones carentes de sustento. La calidad de parte ejecutada surge de la designación del sujeto contra quien se dirige la ejecución y deberá constar en el título como obligado al cumplimiento. Esta precisión impide ejecuciones contra sujetos no legítimamente responsables y exige una correlación entre el título y el sujeto ejecutado, reforzando la seguridad procesal. La ejecución puede promoverse contra sucesores del acreedor o del deudor, conforme al artículo 565, pero requiere acreditar la sucesión documental y fehacientemente. El juez, valorando los documentos,
puede despachar la ejecución o citar a los involucrados. La diligencia pretende que la sucesión no sea alegada de modo insustancial para frustrar la ejecución. Si la sucesión no se prueba con documentos suficientes, el juez convocará a una audiencia para oír a los implicados y decidir solo para efectos ejecutivos, sin otorgar eficacia prejudicial. Esta solución evita que la cuestión sucesoria paralice indefinidamente la ejecución, limitando el debate a lo estrictamente necesario para la satisfacción del crédito. En obligaciones solidarias, el artículo 568 permite dirigir la ejecución contra cualquier deudor solidario siempre que conste expresamente condenado en el título, por haber sido parte en el proceso. Esta regla protege al ejecutado, que fue parte del proceso original, y evita sorpresas procesales, aunque restringe la facultad del acreedor en comparación con otras legislaciones. El tratamiento de la solidaridad en el Código ofrece mayores garantías al deudor que la regulación del Código Modelo o del CGP uruguayo, porque impide ejecutar contra obligados solidarios que no hayan sido parte en el proceso declarativo, reduciendo riesgos de indefensión y asegurando que se afecte solo a quienes tuvieron oportunidad de defensa en la litis principal. Terceros, cuyos bienes o derechos resulten afectables por la ejecución, pueden intervenir para la defensa de sus posiciones, ejerciendo todos los derechos que el ordenamiento concede para tal fin. La intervención de terceros integra mecanismos como la tercería de dominio y la tercería de preferencia de pago, instrumentos específicos dentro de la ejecución dineraria. La tercería de dominio permite al tercero acreditar que el bien embargado le pertenece, reclamando la exclusión del embargo y la restitución de la cosa. Este remedio protege el derecho de propiedad frente a embargos erróneos y exige una valoración probatoria que determine la titularidad frente a la amenaza ejecutiva, evitando perjuicios irreparables. La tercería de preferencia de pago posibilita al tercero acreditar un crédito con privilegio sobre los bienes embargados, intentando preservar su preferencia frente al acreedor ejecutante. Este instituto armoniza intereses concurrentes sobre un mismo patrimonio, obligando al juez a ordenar la satisfacción conforme al ordenamiento de prelaciones vigente. La ejecución forzosa se inicia siempre a instancia de parte, conforme al principio dispositivo, y no puede ser iniciada de oficio por el juez. Esta regla protege la iniciativa procesal de las partes y evita intervenciones judiciales desprovistas de solicitud concreta, preservando el debido proceso y el principio de disposición que rige la materia. La solicitud de ejecución requiere identificación suficiente del ejecutado, el título en que se funda lo que se pretende obtener, y las actuaciones ejecutivas solicitadas. En ejecución dineraria debe indicarse la cantidad incrementable hasta una tercera parte para cubrir intereses y costas. Tal precisión evita ambigüedades y permite al juez evaluar la congruencia de la petición. El artículo 571 permite que el ejecutante mencione bienes afectables por la ejecución si los conoce, y si no, solicitar medidas de localización de bienes previstas en el Código. Esta previsión reconoce la asimetría informativa y dota de herramientas al acreedor para identificar elementos patrimoniales embargables, como consultas a registros o medidas instruccionales. La solicitud debe acompañarse del título, salvo cuando se trata de resolución dictada por el propio juez a quien se dirige la ejecución o de acuerdos aprobados por él, bastando en esos casos la referencia al procedimiento. La excepción busca agilidad procesal para actuaciones internas del mismo juzgado y acuerdos formalmente homologados. Al presentarse la solicitud, el juez dictará auto de despacho de ejecución si concurren requisitos procesales, el título es regular y las actuaciones solicitadas son congruentes con el título. Este auto no admite recurso. La falta de recurso busca eficacia inmediata en la ejecución, aunque la vía impugnatoria se canaliza a través de la oposición por el ejecutado. El despacho de ejecución debe determinar con precisión la persona contra la que se dirige, la cantidad por la que se sigue, las actuaciones ordenadas, incluido el embargo, y las medidas de localización
de elementos patrimoniales del deudor. Este contenido minucioso permite delimitar el objeto de la ejecución y las facultades de los órganos ejecutivos. La notificación del despacho de ejecución al ejecutado, según el artículo 577, se realiza junto con copia de la solicitud y sus documentos, sin citación ni emplazamiento, para que pueda comparecer y entenderse con él las sucesivas actuaciones. Se trata de una comunicación instrumental que habilita la posibilidad de defensa dentro del proceso ejecutivo. El ejecutado dispone de 5 días desde la notificación del despacho de ejecución para formular oposición, plazo breve que exige respuestas procesales ágiles. Este término pretende equilibrar el derecho a impugnar con la necesidad de no demorar indebidamente la ejecución, promoviendo una rápida definición de la controversia ejecutiva. La notificación del despacho impone efectos precautorios. Prohíbe al ejecutado disponer, limitar o gravar sus bienes sin autorización judicial, medida que se inscribe en registros públicos cuando corresponda. Esta prohibición busca preservar la eficacia de la futura ejecución y evitar que el patrimonio sustraído al acceso del acreedor sea dilapidado. Una vez cumplida la obligación de manifestación de bienes suficientes prevista en el artículo 611, la prohibición general de disponer se alza. En caso de inexistencia de bienes suficientes, serán nulos los actos de disposición o renuncia efectuados desde la solicitud de inicio de la ejecución. Esta previsión sanciona fraudes y protege la masa patrimonial susceptible de embargarse. Si el plazo para oponer vence sin presentación de oposición, la ejecución continúa según los capítulos correspondientes, conforme a la modalidad de ejecución dineraria o de obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa determinada. La inactividad del ejecutado facilita la eficacia de las medidas solicitadas por el ejecutante. La oposición del deudor activa el procedimiento previsto en los artículos 580 y siguientes, sin suspender las actuaciones. La no suspensión implica que la ejecución puede seguir desplegando medidas, aunque la oposición será valorada y podrá conducir a soluciones procesales que modifiquen o extingan la posibilidad ejecutiva. El juez puede rechazar in limine la solicitud de ejecución si no cumple los requisitos del artículo 574, mediante auto motivado susceptible de apelación según el artículo 575. Este control evita ejecuciones manifiestamente improcedentes, pero el derecho a recurrir asegura la revisión judicial de decisiones que afectan al acceso ejecutivo. Si la solicitud contiene defectos subsanables, el juez otorgará plazo no mayor a 5 días para su subsanación. Si se enmiendan, se dictará el despacho de ejecución. Este mecanismo equilibra eficiencia y justicia formal, evitando rechazos por vicios formales menores y permitiendo la continuación oportuna del proceso. De no subsanarse, el juez confirmará el auto de rechazo a la solicitud, efecto que puede afectar la dinámica de la pretensión ejecutiva y exigir al ejecutante reorganizar pruebas o fondos para intentar una nueva presentación. La posibilidad de confirmar el rechazo obliga a rigor documental en la fase inicial. El artículo 573 permite la acumulación de ejecuciones, remitiendo a lo establecido en el artículo 97. La acumulación facilita la coherencia entre varias pretensiones ejecutivas contra un mismo deudor y permite optimizar las diligencias, evitando procedimientos paralelos que podrían generar decisiones contradictorias o duplicidades de actuación. En la ejecución dineraria, el legislador regula con detalle medidas de embargo, localización de bienes, citaciones y liquidación, acorde con la necesidad de convertir el crédito en efectivo. Este capítulo es clave para entender cómo se efectiviza la tutela del crédito monetario y cómo se preservan los derechos de terceros afectados. Las medidas de localización de bienes permiten al tribunal acceder a información patrimonial mediante registros, sistemas financieros y otras fuentes, con el fin de identificar bienes embargables. Estas herramientas modernas atienden a la complejidad del patrimonio contemporáneo y reducen la asimetría informativa que favorece al deudor oculto.
El embargo se configura como la medida principal para asegurar la ejecución dineraria, pudiendo recaer sobre bienes muebles, inmuebles, derechos de crédito y otros elementos patrimoniales. El carácter cautelar del embargo busca garantizar la eventual efectividad del título de ejecución, con límites legales y procedimientos de execución. La anotación del despacho de ejecución en los registros públicos correspondientes asegura la oponibilidad frente a terceros y refrenda la prohibición de disposición, integrando la ejecución con la publicidad registral. Este nexo entre ejecución y registros protege a quienes consulten la situación jurídica de bienes y evita transferencias engañosas. La manifestación de bienes exigida al ejecutado permite al juez y al ejecutante conocer la disponibilidad patrimonial y valorar la posibilidad de medidas cautelares o embargos. El deber de manifestar bienes suficientes opera como una medida de cooperación procesal y como una prueba indirecta de capacidad de pago. La nulidad de actos de disposición realizados por el ejecutado desde la solicitud de inicio de la ejecución, en caso de inexistencia de bienes suficientes, pretende sancionar fraudes y evitar que el patrimonio se volatilice. Esta sanción retroactiva tiene efectos protectores sobre las expectativas del acreedor y disuasorios frente a maniobras fraudulentas. La ejecución de acuerdos y transacciones homologadas permite una vía rápida para materializar lo pactado judicialmente, especialmente cuando las partes buscan cumplimiento objetivo. La homologación brinda fuerza ejecutiva a lo convenido, transformando acuerdos en títulos aptos para la ejecución forzosa. En materia de laudos arbitrales, la ejecución judicial reconoce la autonomía del arbitraje, pero conserva el control estatal para efectos de ejecución. La remisión al juez competente que conocería sin arbitraje asegura que la ejecución no quede desprovista de tutela judicial efectiva, preservando garantías procesales. Los títulos extranjeros reconocidos requieren un procedimiento de admisión que garantiza que su ejecución local respete principios de orden público y reciprocidad. La intervención de la Corte Suprema en el reconocimiento añade un control de especial trascendencia, homogeneizando criterios y evitando diluciones jurisdiccionales. El legislador previene el inicio de la ejecución de oficio como una salvaguarda del principio dispositivo y la autonomía de la parte ejecutante. Solo el titular del crédito puede activar la maquinaria ejecutiva, lo que preserva control sobre intereses privados y evita ocupaciones judiciales innecesarias. El principio de congruencia exige que las actuaciones solicitadas en la ejecución sean coherentes con el título. Solicitudes incongruentes pueden motivar rechazo del despacho. Esta exigencia evita desviaciones procedimentales y protege la racionalidad y la previsibilidad del proceso ejecutivo, limitando peticiones desbocadas. El despacho de ejecución no admite recurso, pero su impugnación se canaliza mediante la oposición del ejecutado, instrumento que permite atacar la procedencia del despacho y establecer defensas. Esta vía especial garantiza contradicción sin paralizar de manera automática las diligencias ejecutivas. La doctrina y la práctica deben atender a la relación entre competencia y eficacia. Asignar competencia al juez que dictó la sentencia facilita conocimiento del contexto factual, agiliza medidas ejecutivas y reduce litigiosidad incidental, aunque debe compatibilizarse con principios de accesibilidad territoriales de las partes. El régimen sobre ejecuciones acumuladas exige cuidado en la coordinación de medidas, para evitar embargos concurrentes que perjudiquen ciertos acreedores preferentes. La acumulación racional puede promover la administración ordenada del patrimonio embargable y un reparto equitativo conforme a prelaciones legales. La protección de terceros acreedores y propietarios requiere procedimientos ágiles de tercería y valoración probatoria diligente, evitando que la ejecución frustrante cause daños irreparables. La regulación busca equilibrio entre la eficacia del crédito y la tutela de derechos patrimoniales ajenos, mediante remedios procesales precisos. La ejecución de obligaciones de hacer, no hacer y dar cosa determinada presenta retos prácticos distintos a la ejecución dineraria,
pues exigen medidas positivas o coercitivas para forzar conducta, con posibilidad de sustitución por multa o indemnización. La ejecución específica es compleja y requiere criterios de proporcionalidad. En obligaciones de dar cosa determinada, la ejecución puede implicar entrega forzada o indemnización, según la disponibilidad y características del bien. La eficacia de la ejecución depende de la posibilidad real de cumplimiento, y la regulación contempla alternativas frente a la imposibilidad material de cumplimiento específico. Las medidas cautelares conexas a la ejecución, como embargos preventivos o anotaciones preventivas, tienen naturaleza conservadora y deben respetar garantías procesales. Estas medidas buscan preservar el objeto útil de la ejecución y suelen requerir motivación sobre riesgo de frustración del crédito, ajustadas a principios de proporcionalidad. Los efectos sobre registros y terceras personas imponen la necesidad de publicidad y seguridad jurídica, especialmente cuando actos de disposición son prohibidos. La coordinación entre ejecutorías y registros minimiza conflictos y permite a terceros conocer la existencia de gravámenes y prohibiciones sobre bienes. La crítica comparativa destaca que el enfoque del código ofrece mayores garantías al ejecutado respecto de normas más permisivas en otras jurisdicciones, protegiendo contra ejecuciones apresuradas sobre obligados no parte. Sin embargo, esa protección puede causar demoras en la satisfacción de acreedores legítimos, mostrando la tensión normativa. La ejecución forzosa equilibra dos bienes jurídicos: la tutela efectiva del crédito y la protección del deudor y terceros. Las reglas procedimentales, plazos y cargas probatorias buscan armonizar estas finalidades, pero requieren interpretación judicial atenta a casos concretos para evitar rigideces perjudiciales. Ejemplos prácticos ayudan a ilustrar la aplicación. Un título de sentencia local se ejecuta ante el juez de primera instancia que lo dictó. Un laudo arbitral se ejecuta ante el juez competente por materia. Un título extranjero exige admisión por la Corte y competencia en el lugar del domicilio o bienes. Estos supuestos muestran la lógica normativa. La jurisprudencia tendrá un papel central en matizar conceptos como suficiencia documental para sucesión, alcance de la subsanación y criterios para apreciar bienes afectables. Decisiones uniformes evitarán interpretaciones dispares y fortalecerán la previsibilidad en ejecución, impactando la práctica forense y registral. Recomendaciones prácticas implican diligencia en la fase documental inicial, identificación temprana de bienes, uso estratégico de medidas de localización y valoración de la conveniencia de ejecutar en el lugar de los bienes. La preparación adecuada reduce rechazos y acelera la eficacia ejecutiva. En síntesis, el régimen comentado busca eficacia en la ejecución, protección procesal de las partes y coordinación con sistemas registrales y arbitrales. La estructura normativa intenta resolver tensiones entre celeridad y garantías, ofreciendo mecanismos procesales para responder a distintas modalidades de ejecución y a la complejidad patrimonial contemporánea. Finalmente, es esencial interpretar la normativa en clave funcional, privilegiando soluciones que faciliten la satisfacción del título, sin menoscabar derechos fundamentales. La doctrina y la práctica deben promover criterios que aseguren ejecución efectiva, proporcionalidad en las medidas y adecuada protección de terceros, garantizando la justicia material en el acto ejecutivo.